¿Cuál es la productividad del capitalismo emprendedor en el Perú? ¿Qué hace que solamente el 8% o menos del 8% sobrevivan a la tercera generación de emprendedores? ¿Por qué en general en el Perú los hijos de los emprendedores y la siguiente generación sigue siendo emprendedora, pero en otro emprendimiento? ¿Por qué los emprendimientos no son sostenibles en el tiempo? ¿Cuáles son los problemas que generan que la correa de transmisión para poder generar ese capitalismo emprendedor no prenda en cuestiones sostenibles de largo plazo en el desarrollo? ¿Qué cosa hace? Este proceso, que es muy típico acá en el Perú, donde 80% del mercado yace o subyace en la informalidad, es decir, está fuera del sistema, como respuesta a los grandes desafíos que presenta el Perú, es un problema y a la vez una oportunidad para salir adelante. Si nos ponemos a pensar en qué cosa hace que el capitalismo emprendedor, digamos, no sea sostenible, vamos a empezar a ver que hay tres grandes componentes o tres grandes elementos que definen esta sostenibilidad. El primer elemento, y esto tiene que ver con cómo se estructura la formación de negocio. La formación de negocio se estructura cuando se interponen y se recomponen tres grandes capitales, que son el capital intelectual, el capital relacional y el capital económico. En términos intelectuales, buena parte del problema tiene que ver, o del capital intelectual, buena parte del problema tiene que ver con que el aprendizaje de la organización del emprendimiento es un aprendizaje que no queda en el emprendimiento, queda en las personas. Y cuando las personas se van, el conocimiento no queda. Es decir, el capital intelectual no llega a desarrollarse y menos llega a transmitirse como engranaje de correa hacia la siguiente generación. Las personas aprenden, entienden, comprenden un know-how, pero ese know-how no queda en la empresa, no queda en la organización, no queda en un aprendizaje de procesos, de procedimientos, de métodos en la propia compañía, queda en la mente del emprendedor y no logra transmitirse. Ese es un problema y ese es un vacío estructural que hay que corregir. Ese es un problema y a la vez es una oportunidad porque está la señal para poderse corregir, pero no se hace. Lo que demuestran las estadísticas es que las organizaciones no se convierten en organizaciones inteligentes. Las organizaciones inteligentes son las organizaciones que aprenden, aquellas que capitalizan este modelo de negocio o que capitalizan este capital intelectual, lo desarrollan. Entonces, no quede en la organización, queden las personas. En ese ámbito es que está polarizado y entrampado el emprendimiento en el Perú en buena parte de los casos. El siguiente capital es el capital económico. El capital económico, que es la formación de capital en el negocio, quitando el paréntesis del COVID que quitó buena parte del capital a los emprendedores peruanos. Sin embargo, el capital económico tiene el problema de que a veces la empresa se ve simplemente como una fuente de generación de caja y no hay una distinción entre la formación de caja de la empresa y la caja que el propietario se lleva como caja personal. Entonces, la diferencia entre el negocio, la empresa y la persona es difícil de visualizar en el emprendedor peruano. Y entonces no se privilegia la posibilidad de generar un músculo generador de caja como organización y sí se privilegia la posibilidad de extraerle recursos económicos a la empresa para pasárselos a la persona sin que exista una línea divisoria clara. ¿Qué es lo que realmente crece? ¿El capital personal o el capital de la persona? Y al confundirse ese proceso, se genera un caos que también retrasa el engranaje de transmisión. Y finalmente, el tercer capital, que es el capital relacional. El capital relacional tampoco está consolidado. Primero, porque la organización no se preocupa de desarrollarse. La organización se vuelve la persona. En términos, digamos, organizacionales, el propietario es a la vez el accionista, es a la vez el dueño, es a la vez el gerente y es a la vez la persona que decide hasta el último clavo que se mueve en la compañía
o en el pequeño emprendimiento. Es muy difícil que el emprendedor le dé paso a la siguiente generación. Esas relaciones de conectividad, de rodearse de personas que sepan más que uno, que tengan más maestrías, más con idiomas, más conocimiento, más, pero que puedan, digamos, seguir en la línea de carrera de la compañía, es algo que no llega a desarrollarse. El emprendedor prácticamente nunca sale. Sale ya por razones de, digamos, de edad, de mucha edad, o sea, pero se resiste a poder salir y no hay un cambio de mando, no hay una transmisión en las organizaciones hacia la siguiente generación que además no es empoderada. No empoderan a la siguiente generación para su entrada al negocio. Entonces lo que termina pasando es que la siguiente generación también es emprendedora, pero es emprendedora en otra cosa, no es emprendedora digamos, en el proyecto de negocio original. Por eso es que muy pocas sobreviven, muy pocas, digamos, emprendimientos sobreviven realmente a la tercera generación. Entonces, esta desestructuración de tres capitales, capital intelectual, capital relacional y capital económico, en las que se ha puesto poco foco, son los verdaderos motivos por los cuales el emprendedurismo en el Perú es un emprendedurismo de baja productividad, es un emprendedurismo prácticamente de subsistencia, donde en un porcentaje muy grande el emprendedurismo desaparece con el emprendedor. No así la fortaleza de querer emprender, se emprende en otras cosas. Esto posiblemente cambie a nivel generacional porque las nuevas generaciones tienen nuevas formas de pensar, nuevas formas de desarrollar o transmitir ese engranaje, pero hoy día con la tecnología, con las facilidades de acceso al mercado, con las nuevas herramientas que el mercado puede proveer, existe una oportunidad maravillosa de generar emprendimientos que puedan ser escalables. Emprendimientos que sean escalables, que tengan, digamos, un mayor valor agregado como tal, y emprendimientos que puedan hacer la diferencia en el mercado para que ojalá las compañías crezcan hasta convertirse en compañías muy grandes en el mercado, en verdaderos unicornios de más de $1.000 millones de valor, a partir de empezar como pequeñas compañías familiares. Recuerden que toda compañía corporativa algún día en el pasado fue una compañía familiar, fue una pequeña compañía familiar o fue un pequeño emprendimiento personal. En la medida que esos emprendimientos personales puedan incubarse primero, impulsarse después a través de aceleradoras y después poder crecer y salir al mercado, en esa medida es que se logra hacer la diferencia de un país de emprendedores, así como el caso tan importante como en el caso del Perú.